Continuamos acá en el living con más visitas y estoy con mi compañero Hola, ¿qué tal, Ana? de radio y un poco hoy, este año estuvimos mucho tiempo juntos. Mucho tiempo, sí. Y un gusto. Desarrollando, sí, la verdad que sí, un gusto, desarrollando diferentes temáticas, no solamente de la psicología, sino como hacemos en la radio, de distintas áreas. Pero bueno, acá en Versión Vanguardia, sí, lo que nos compete y lo que nos gusta charlar con vos es sobre estos cambios, ¿no? Y sobre las realidades que se están viviendo generacionalmente hablando y las relaciones de padres e hijos. Sí. Y esto que se está viendo de algunos hijos más dependientes de los padres que otros. Exacto. Y esto de que, pero a mí porque yo me pasa esto, porque vos esto, porque vos aquello. Porque no me diste. Porque no me diste o me podrías haber dado más. Bueno, primero vamos a ponernos de los dos lados de la vereda, si se quiere. Del lado del demandante, quien necesita demandar permanentemente o quien necesita plantear en los padres, el hecho de no me diste lo suficiente. Primero y principal, trabajar, y esto se trabaja en consultorio, obviamente, poder trabajar el hecho de que cada uno dio lo que pudo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Más de una vez tratamos de establecer determinadas cuestiones o determinadas frustraciones personales, volcarlas en los padres. Claro. Y esto también tiene que ver con malas lecturas de la teoría, desde la teoría psicoanalítica, con el pobre Freud, al cual le dicen que siempre tu mamá va a tener la culpa. Mentira, es decir, esas son malas lecturas desde lo psicoterapéutico. Inclusive nuevas teorías que también plantean el hecho de que tenemos que sustentarnos en la autodependencia. Y no digo que la función de padre no sea importante, pero cuando ya somos adultos, dependemos de nosotros mismos. Si nos quedamos en el reproche de lo que no nos dieron, lo que no pudo hacer ese padre y demás, nos quedamos allí en una postura que más de una vez es melancólica. Muchos cuadros de melancolía vienen de allí. Hasta muchas veces muchos cuadros depresivos vienen de allí. Porque esa persona que vuelca sus frustraciones en ese otro, no crece, y podríamos decir que siempre es un niño que tiene que depender de alguien para salir, y lógicamente cuando ya es adulto ese alguien de quien depender no está mal. Claro, ¿y por qué a veces en una familia con varios hermanos tenés un hermano que es totalmente dependiente y otro totalmente independiente, ¿no? Están criados por los mismos padres. ¿Ahí qué quiere decir? ¿Que uno nace con cierto liderazgo o con ciertas características de autonomía? Hay ciertos tiempos, es buenísima la pregunta, como siempre, no te quiero tirar flores gratuitas, pero sos buena preguntando. Cada hijo llega también en un momento especial. Es decir, más de una vez nos encontramos con las parejas que tienen ese primer hijo deseado, planificado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el segundo hijo, en una de esas, no era de la misma, no viene en la misma situación de la familia, de la pareja. Y lógicamente estamos hablando, si bien la misma pareja, no estamos hablando del mismo momento histórico. Claro. Por lo tanto, a veces ni afectivo, ni económico, ni social, ni personal de cada uno. Claro. Y por más que se esfuercen en hacer lo mismo con ambos, siempre hay una especie de transferencia con cada hijo en donde se transfieren cosas diferentes. Claro. O sea, no se puede hacer una planta de montaje de hijos como si fueran autos de una terminal. En un mismo árbol encontrás diferentes verdes. Totalmente. Y eso también pasa en los hijos. Ahora bien, perdóname, cuestiones también biológicas hay, porque hay cuestiones temperamentales que de cada uno de esos chicos que ya desde un primer momento transfieren y reciben cosas de esos padres también. Claro. Ejemplo, que eso, yo sé que puede sonar duro esto que voy a decir, pero por allí hubo un bebé que dormía plácidamente muchas horas y con otro de los bebés que es hermano, esa pareja no durmió nada. Claro. Y las mañanas eran siempre de mala onda o de angustia, ¿no? Claro. Desde algún modo. Y con esto del reclamo, ¿no? Que era un poco el tema de hoy, de que hay una generación por ahí que hace reclamos, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da si sabemos que nosotros tenemos la capacidad de poder generarnos lo que queremos y entender que nuestros padres nos dieron la vida, que eso es fundamental, y agradecidos
por Sí. siempre. Sí, sí. ¿Por qué se da esto del reclamo, decir, de dejar lo que me falta a mí en el otro, en este caso en un padre? En realidad, solemos tener, no digo siempre, por eso se debe trabajar, pero a veces desde lo natural solemos tener esa capacidad de volcar la culpa en el otro y no poder verla en uno mismo. Hasta algún viejo monólogo de Tato Bores lo hace lógicamente visible desde lo político en ese momento y todo lo demás, pero un sabio como era Tato y sus guionistas, lógicamente, planteando que los argentinos siempre vemos que la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene él o la circunstancia, o hasta si me tropecé con esta mesa, le pego a la mesa porque es la culpable, es decir, hasta objetos inanimados pueden ser culpables y le echamos la culpa al otro. Y lógicamente eso suele ser casi lo instintivo. Y más de una vez, siempre tenemos que trabajar ese volver para atrás, traer ese círculo a nosotros mismos, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Es decir, ¿por qué demando? ¿Por qué le demando a esa otra persona? Y a veces esta cuestión de no echarle la culpa a los padres se demora años, te lo digo yo porque lo veo en consultorio con pacientes adultos y adultos de muchos años y demás, que les costó añares justamente pacificarse en cuanto a decir, bueno, basta con mis viejos, es decir, los puedo empezar a ver desde otro lado. Sí, viste, con esto de las distintas terapias alternativas y demás, uno que empieza a pensar y decir esto por mamá, esto por papá, en realidad también eso es para repensar, porque bueno, nuestros padres hay que tomar y agradecer siempre, y uno tiene que ser la mejor versión, ¿no? Totalmente. Uno tiene que ser la mejor versión de uno mismo. Lo que pasa es que también después entran las comparaciones, y porque a mi amigo, y que el padre de mi amigo, y que el padre... Hay mucha gente que se rige por lo que está viviendo el otro y mis carencias, en cambio de lograr mis propósitos, ¿no? Exacto, y bueno, justamente eso es quedarse en la postura melancólica, como decíamos al principio, que es esta cuestión de la queja permanente y ¿por qué no decirlo? Cuando llegás, si alguien llega al final de sus días con esa queja, bueno, sabemos, es más, le decimos al televidente que puede pensar inclusive en gente concreta que llega con que no pudo solucionar, pudo solucionar y terminan siendo despojos de personas porque no pudieron nada por sí mismos. Claro. Y se quedaron en la queja. Y esto estamos hablando de distintas generaciones, porque tenemos las generaciones de los niños cristal también. Sí, la generación de cristal. Claro, de cristal, que no sé, ahora hay una nueva generación, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Nosotros por ahí somos más de la generación de la queja. ¿Qué hicieron mis viejos? Que esto con el cual. Nosotros somos más de esa generación. ¿Qué pasa? Después viene una generación, nuestros hijos. Claro, que ellos sí son cristal. Que ellos son cristal, pero ¿por qué? Porque nosotros nos cuestionamos, ¿y por qué mis viejos por ahí no me festejaban tanto los cumpleaños? Entonces les festejamos los cumpleaños tirando la casa por la ventana. ¿O por qué mis viejos, por ejemplo, no me compraban juguetes o tenían un solo juguetito? La habitación llena de juguetes que se caen, que el pibe no supo, porque los de cristal nacieron desde el 2000 en adelante, ¿no? Claro. Los juguetes se le caen y no se aquerencia con ningún juguete, con lo cual pasa a ser una hiperestimulación. Lógicamente que en todo esto somos responsables, y acá sí nos tenemos que hacer cargo. A eso iba, los padres, ¿a dónde? De esa generación de cristal que de alguna manera u otra nos centramos en esa queja de qué me dieron, qué no me dieron, cuánto me dieron y cuánto podrían haberme dado, en lugar de valorar lo que podemos hacer por nosotros mismos y transferir eso a nuestros hijos. Es decir, esos hijos que puedan construir por sí mismos, que sean autodependientes. Claro, es verdad, porque uno tiene como esa culpa, por así llamarlo, eso que transfiere, ¿no es cierto? Sí. Que también los hace dependientes a estos hijos, que en algunos casos terminan criándolos o las novias o los novios, o no pasa eso. Muchas veces. Pues, sí, claro, y después estos mismos chicos le dan más libertad a estas nuevas generaciones de los 5, 6, 7, 10 años, 12 años. Son distintas crianzas. Yo digo, ¿cómo vamos evolucionando y también conociendo? No sé qué está bien y qué está mal en la vida, ¿no? Porque uno fue haciendo lo que fue pudiendo, es verdad también eso. Yo en esto adopto una postura, si se quiere, muy antigua, que es la aristotélica. Aristóteles decía que la virtud es el punto medio entre un exceso y un defecto. Y la verdad me cuesta encontrar cosas en donde por allí no se dé esa cuestión como virtud. Es decir,
entre la cobardía y el suicida está el valiente. Entre el excesivamente dadivoso y el tacaño está el generoso. Es decir, la postura intermedia. El equilibrio. El equilibrio, es decir, que hay que obviamente necesitamos volcar ese afecto, esa necesidad de protección para con nuestros hijos, pero ojo con caer en esto que es desmedido. Desmedido, que yo siempre digo que es una especie de maltrato mudo. Claro. ¿Por qué? Porque a la vista de cualquiera es qué bien que se dedican estos padres a sus chicos y todo lo demás, le dan todo y después viene el reproche. Y si yo te di todo, y darlo todo, ¿es lo mejor? No, porque ahí tenemos, o sea, no le estamos, lo más fácil. Exacto, no le estamos dando lugar a su autodesarrollo. Totalmente. Hoy por hoy hasta hay personas, miles de ejemplos, que han tenido esta visión siendo millonarios y que justamente le ponen un límite a lo que le dan a esos hijos. O por ejemplo, lo escuchaba a Pero Paul, eso es amor. Exactamente, lo escuchaba a Paul McCartney hablando sobre la educación que él eligió para sus hijos y todo lo demás, que fueron a escuelas públicas y les permitió ver el mundo no desde el lado de un ex Beatle millonario, ni los hijos sino de ser personas que estén en contacto con el mundo real y que lógicamente aprendan a resolver por su propia forma las cosas, que obviamente pueden ser distintas a las de los padres. Totalmente. Papis, es así. Nadie es culpable de nada. La verdad, no. Todos hacemos lo que podemos, con defectos, con virtudes. De hecho, uno a veces se cuestiona desde la crianza, ahora que tenemos generación de nietos y que estamos viendo y que les sigue gustando más jugar con cositas hechas con papel, con ramitas, con cosas, el juego, la participación. Lo más importante siempre es el amor brindado desde el tiempo, ¿no? Exacto. Y aprender esto de que nadie es culpable de nada, pero bueno, si queda un dejo de culpa en alguna de las personas que nos están escuchando, hacer terapia es la forma de poder liberarnos, liberar esas cosas que quedan y que no nos permiten evolucionar hasta ser felices. Y a veces caer en temas depresivos y un montón de causas más graves. Por supuesto, cuando algo falta, viene la necesidad, y cuando viene la necesidad, eso me moviliza. Claro. Y esa movilización me hace estar en funcionamiento como persona y en tanto resolviendo lo que son mis situaciones de vida. Totalmente, ni tanto ni tampoco, como Exacto. decían los abuelos. El equilibrio creo que es el punto ideal. Quizás sea lo más difícil de conseguir, pero bueno, entendiendo, escuchando y este tipo de micros es lo que nos permite, y de charlas, brindarles herramientas para buscar ese equilibrio, que no es tan simple, pero sabiendo que lo que sobra es por ahí mucho y que tampoco falte ese equilibrio justo donde se valora lo que se tiene. Exactamente. Creo que es lo más importante. Bueno, como siempre, hermoso tus charlas. Acompañamos, le dejamos al editor, a Moncho, le dejamos unas ilustraciones de Rubal Jubacek que realmente me gustan muchísimo y que van a ir ilustrando lo que fueron ilustrando la nota, totalmente, que fueron ilustrando esta nota, porque bueno, realmente sí, en imagen, en voz y en sentimiento, es acompañar el crecimiento. Uno no nace sabiendo ser padres, pero es importante intentarlo y buscar el equilibrio en la vida, es lo ideal. Gracias, Guave. Gracias a vos. Quédate que seguimos con más versión vanguardia. Último bloque, en el próximo bloque va a estar Gonza Cavalone hablándonos sobre los 20 años del bar La Imperial.